Seguimos con nuestra jornada con nuestro otro invitado, en el día de hoy, Eduardo Sandoval Obando, psicólogo, es doctor en ciencias humanas y postdoctorado en desarrollo evolutivo, magíster en educación y con una gran experiencia a nivel de psicología de las emergencias. Actualmente es presidente de el capítulo de la Asociación Mundial de Psicología de las Emergencias para Chile. Eduardo tiene una gran experiencia de investigación. Yo creo que Eduardo es un caso muy particular porque es un excelente, es un exitoso académico investigador que no ha perdido el ejercicio y el caminar en el campo, que yo creo que es lo que ha nutrido mucho toda esa experticia y toda esa lo nutricio que ha sido, lo productivo que ha sido su proceso como investigador. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que has estado bastante ocupadito hoy en el lanzamiento que te voy a dejar que lo digas tú, no lo voy a decir yo en vivo. Y bueno, bienvenido y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Adriana. Para mí es un agrado volver a coincidir en este espacio virtual impulsado por el Colegio de Psicólogos de Colombia. Agradezco la invitación y espero que al final de la presentación podamos intercambiar algunas ideas o comentarios sobre la temática que voy a presentar. Así que sin más preámbulo voy a proceder a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Bien, si me pueden confirmar que se ve la presentación. Sí, se ve. Sí, sí, se ve la presentación. Perfecto. Perfecto, bueno, sin más preámbulo, nuevamente mis agradecimientos a Adriana y a los representantes del Colegio de Psicólogos de Colombia por la invitación. Tal como lo comentó, yo soy Eduardo Sandoval Obando, soy psicólogo de formación inicial. Actualmente me desempeño como profesor asociado en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile y efectivamente ya son más de 15 años que he estado vinculado a la investigación y a la intervención en emergencia y desastre. En dicho contexto, también estamos impulsando un trabajo técnico desde la Asociación Mundial de Psicología en Emergencia y Desastre, que así como hay una delegación en Chile, también existe lo propio en Colombia, en varios países de Latinoamérica y también en algunos países de Europa. La presentación que quiero compartir con ustedes la he titulado Intervención psicológica con familias afectadas por desastre y fundamentalmente lo que quiero plantear tiene mucho sentido con las presentaciones previas, que es particularmente una invitación a identificar y reflexionar sobre cuáles son algunas de las consideraciones psicosociales que los interventores en el campo de la salud mental debemos considerar para el trabajo con familia. En un día también bien particular, que me imagino ya lo han discutido, pero en esta conmemoración del Día Internacional de la Familia, me parece un marco particularmente relevante en el que todos y todas, y particularmente desde la psicología, es necesario discutir, debatir de cara a la implementación de intervenciones que sean basadas en evidencia y que contribuyan a una mejor gestión de la salud mental frente a crisis que pueden tener un carácter humanitario, pero también a otros eventos tales como los desastres que frecuentemente están afectando a nuestros países en el contexto de la emergencia climática. Esta presentación particularmente lo que busca es ofrecer una mirada técnica y multidimensional sobre qué es lo que podemos hacer como psicólogos y psicólogas en la intervención con familia frente a eventos potencialmente traumáticos. Algunas de ellas pueden estar vinculadas a procesos de migración forzada, pero también estos procesos de migración pueden generar o transformarse en situaciones de emergencia humanitaria, en la cual los equipos de intervención tienen que a lo menos contar con una formación teórica, conceptual, que les permita prestar apoyo oportuno, pertinente, adecuado y coherente con las necesidades
e intereses de los colectivos afectados. Particularmente lo voy a estar orientando desde una de las subdisciplinas de la psicología, que es la psicología en emergencia y desastre. Pero me parece que un análisis robusto requiere una mirada interdisciplinar. Y probablemente los matices que se van a observar en esta conferencia muestran cómo la psicología de la salud, la psicología en emergencia, la psicología ambiental, la psicología clínica, la psicología comunitaria o la psicología ambiental pueden contribuir a robustecer nuestros actuales modos y marcos de intervención. A modo de introducción, tal como lo adelantaba Adriana y las presentaciones anteriores, no podemos negar que estamos en un escenario atravesado por la emergencia climática, que va a generar que mayor cantidad de personas y colectivos tengan que tomar decisiones tales como migrar forzosamente porque el territorio en el que residían ya no les brinda condiciones adecuadas para subsistir, pero también por otra serie de procesos de crisis que existen en nuestros países a nivel político, educativo, económico, social o cultural, que tienden a minar la salud mental de las personas. Esta conferencia tiene particularmente como propósito intentar organizar las ideas que quiero compartir con usted en a lo menos 4 ámbitos de análisis. El primero es cuáles son algunos de los modelos clínicos de intervención psicológica frente a procesos de crisis aguda. En segundo lugar, qué estrategias pueden ayudar a una mejor salud mental en este escenario. En tercer lugar, qué líneas de acción o de apoyo psicosocial con base comunitaria podemos promover apuntando a una intervención culturalmente pertinente. Y luego, ¿qué es lo que podemos hacer en la fase de recuperación frente a estos eventos? Como les adelantaba, el eje de esta presentación tiene un fuerte ámbito interdisciplinar. Hay una regla que en el campo de la emergencia siempre destacamos, que es la ley de Hansel, que en palabras simples plantea que la efectividad de un servicio de intervención en crisis aumenta de modo directo en función de la proximidad tanto al tiempo como al lugar de incidencia en que ocurre el evento potencialmente traumático. Y es una regla muy simple, pero a la vez muy compleja, porque no basta simplemente habernos formado en un campo de la psicología específico para prestar apoyo, sino que también hay que discutir sobre cómo son los apoyos que estamos brindando en situaciones críticas, cómo nos acercamos a las personas o colectivos afectados y si respetamos o no el derecho al silencio, el derecho a tomar cualquier tipo de decisión, aun cuando eso no necesariamente vaya de la mano con las directrices institucionales que estamos promoviendo. Y por lo tanto, sin duda, que es un tema a discutir en esta conferencia. Ya lo hemos planteado probablemente en presentaciones anteriores. Las crisis humanitarias provocadas por desastres no son un fenómeno aislado, tal como lo plantea este flujograma que me parece de vital interés propuesto por el Foro Económico Mundial. Podemos ver en rojo y en verde particularmente cómo eventos provocados por el cambio climático tienen repercusiones a nivel económico, social, tecnológico y geopolítico. Vean cómo cada uno de los elementos que estamos particularmente detallando a continuación, tales como procesos de migración forzada o eventos climáticos extremos, tienen una repercusión, por ejemplo, a nivel de la erosión de las capas sociales de una determinada comunidad, del deterioro de las condiciones de salud mental que muestran las personas, de un aumento de las enfermedades infecciosas, del colapso de la infraestructura pública, de una situación económica de empobrecimiento y de recrudecimiento de las desigualdades sociales, si los consideramos los determinantes sociales en salud. Pero además, fíjense lo que va ocurriendo en verde, por ejemplo, cómo el medio ambiente se va impactando negativamente, hay una pérdida de la biodiversidad significativa, hay situaciones de emergencia hídrica en varias regiones de América Latina, y además, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, cómo va a haber un incremento de procesos de colapso en gobierno, va a haber un incremento de comportamientos terroristas o de ataques terroristas, va a haber cada vez más frecuente la amenaza del uso de armas letales
y de destrucción masiva, así como una confrontación económica a nivel global, que es lo que estábamos viendo durante los últimos meses, producto de la transición política que existió en Estados Unidos, la guerra comercial, así como la disyuntiva que hasta el día de hoy existe entre el conflicto armado en Rusia y eh, Ucrania, y también esta guerra comercial, cómo genera búsqueda de alianzas que al final del día tienen repercusiones directas sobre los grupos más marginados de nuestra sociedad. Ahora bien, una primera idea fuerza que me gustaría que ustedes se llevaran en esta presentación tiene que ver por qué hablar desde la psicología de la emergencia. En palabras muy simples, la psicología de la emergencia es un campo de desarrollo robusto que se ha ido actualizando durante el último tiempo y que en palabras simples tiene que ver con la subdisciplina de la psicología que estudia el comportamiento humano antes, durante y posterior a la presentación de un evento potencialmente traumático y que particularmente en el contexto del cambio climático nos permite comprender las dimensiones emocionales, cognitivas, sociales, culturales e históricas que caracterizan a ciertas comunidades en función de un análisis bien robusto en términos de las amenazas, riesgos y indicadores de vulnerabilidad presentes en ciertos territorios. La psicología de la emergencia, en lo práctico, nos permite aplicar el conjunto de principios, leyes y procedimientos que propone la psicología a las situaciones de emergencia y desastre. Para ello existen algunas herramientas técnicas que son particularmente de interés en situaciones críticas, que van, como algunas de las que ya he mencionado: primera ayuda psicológica, los protocolos de desactivación en intervinientes, la gestión de la espera, la comunicación de malas noticias, la comunicación de riesgo, entre otras. Pero también la psicología de la emergencia tiene un importante rol, por ejemplo, en los procesos de selección de primeros intervinientes durante todo el ciclo de la gestión de un riesgo y de desastre, así como instancias como esta, procesos de formación, capacitación y psicoeducación en temáticas vinculadas al afrontamiento de las emergencias y desastres. Si lo vemos desde el punto de vista de la etapa en la que ocurre un determinado evento, uno puede organizar, y este es un trabajo bien interesante publicado por Soto Baño y colaboradores en la revista Papeles del Psicólogo, donde de una u otra manera se organiza cuáles son los ámbitos de acción que desde la psicología de la emergencia podemos desplegar, ya sea si se trata de fortalecer la preparación o la psicoprevención, qué es lo que tenemos que hacer para responder a una emergencia, o cómo podemos organizar los esfuerzos en la etapa de la rehabilitación, recuperación y reconstrucción. No vamos a detallar en esto, pero cuando hablamos de crisis humanitarias hay que aplicar lo que plantea Naciones Unidas en términos del ciclo de riesgo de desastre y tener muy claro que las intervenciones que uno se despliega se tienen que orientar en función de la etapa en la que nos estamos empleando. Es muy distinto los recursos que requerimos en la fase de mitigación como las que se requieren en la fase de preparación o en la fase de respuesta o en la fase de recuperación. ¿Y cuáles son los principios que tenemos que considerar en este escenario? Algunos de ellos creo que se han representado en las intervenciones que me antecedieron. Por ejemplo, la importancia del apoyo mutuo. Por otra parte, cómo generamos procesos de coordinación y colaboración, cómo generamos intervenciones transparentes, cómo involucramos a las comunidades y la participación social en la gestión del riesgo de desastre, cómo abordamos la escalabilidad y cuál es el principio de oportunidad que identificamos aplicando la ley de Hansel. No vamos a ahondar tanto, pero sabemos que además la respuesta desde la perspectiva de Lázaro y Follman al estrés siempre va a ser un proceso subjetivo, y por lo tanto un elemento importante que todos y todas ustedes compartirán y que se menciona particularmente también en la aplicación de la primera ayuda psicológica es cómo estamos considerando, por un lado, la valoración cognitiva que una persona hace de la situación que está viviendo y por otra parte, cuáles son las estrategias de afrontamiento que despliega frente a la situación que le tocó enfrentar. Tal como lo plantea Naciones Unidas, sabemos y reconocemos que los desastres como eventos potencialmente traumáticos no son naturales, más bien los desastres son el resultado de la alteración de los territorios del ecosistema producto de la actividad humana y además gran parte de la pérdida de vidas humanas que ocurre en situaciones críticas no se dan únicamente por el evento, sino más bien
por las decisiones y conductas que desplegamos posterior a la presentación de este tipo de situaciones. Por eso es que es muy importante entender la familia como una unidad de análisis y de intervención. En lo que tiene que ver con los fundamentos clínicos y modelos de intervención, es importante considerar que algunos de los principios esenciales en este contexto son la inmediatez, la proximidad, y aquí vuelvo a citar el principio de la ley de Hansel, la expectativa positiva, es decir, cómo nuestras intervenciones tienen que disminuir al mínimo el riesgo para la persona, promover el principio de beneficencia y de no maleficencia, y además asegurar condiciones de transparencia, confidencialidad y confort para las personas o colectivos afectados. También nuestras intervenciones, sobre todo durante las primeras 72 horas de ocurrido un evento potencialmente traumático, tienen que ser claras, breves y precisas, flexibles y acorde a los intereses y necesidades de la persona afectada. Y además tienen que fortalecer el vínculo, de manera que potencialmente podamos configurar una alianza terapéutica que sirva para las fases de derivación y de seguimiento. Esto se articula muy armónicamente con la primera ayuda psicológica que se promueve en torno al protocolo de la OPS en estos 4 ámbitos de acción. Es una intervención de carácter modular, flexible, que se organiza en el prepararse, observar, escuchar y conectar, y que fundamentalmente tiene un carácter flexible orientado particularmente a 3 elementos que son críticos y que esta herramienta, si bien se viene trabajando prácticamente desde la década de los 90 en adelante, particularmente con excombatientes de guerra, luego se adaptó durante la primera parte del año 2000 y resultó en este protocolo que fue promovido por la OPS en el 2011 y que recoge los principios de Opfoley y colaboradores, así como las trayectorias disruptivas frente a eventos traumáticos de Bonanno, para entender que esta es una herramienta que contribuye al alivio emocional inmediato, que facilita la adaptación de las personas afectadas y que tiene como propósito también prevenir el desarrollo de psicopatología. Este es un trabajo bien interesante publicado en la revista Cureus, donde de una u otra manera se destaca, por ejemplo, cómo la primera ayuda psicológica fue una herramienta de muchísima utilidad durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Y probablemente ustedes, colegas de Colombia, la usaron, la implementaron y se ha transformado en una herramienta muy eficaz, sobre todo para responder a cualquier tipo de evento potencialmente traumático y que puede ser, además, tiene la gracia de que se puede aplicar a nivel individual y que además requiere procesos previos de entrenamiento y de capacitación. Es decir, no basta simplemente leer un protocolo para llegar y aplicarlo a una persona afectada. Es clave los procesos de formación y entrenamiento y de actualización en los diferentes protocolos que existen durante todo el ciclo de los desastres. En la primera ayuda psicológica, y si se fijan, ya vamos viendo algunas herramientas prácticas. Una de ellas es la primera ayuda psicológica, otra herramienta práctica tiene que ver con el triage psicológico, que en mi experiencia, ustedes saben, Chile es un país que tiene una historia de desastres bastante robusta y que por lo tanto nos ha permitido, aprendiendo de los errores, el poder identificar qué herramientas son útiles en situaciones críticas. En lo personal, sobre la base de las intervenciones que hemos empleado post-terremotos, mega incendios, tsunamis, aluviones y erupciones volcánicas, entre otros eventos que nos ha tocado emplearnos, hemos visto que la primera ayuda psicológica se puede combinar bastante bien con la aplicación del triage psicológico, que recurriendo a los principios de la medicina, nos permite clasificar a las personas afectadas por un evento en rojo, amarillo y verde, y en función del nivel de riesgo vamos a organizar los recursos de intervención psicológica que son más óptimos en función de la gravedad que representa la persona y la interpretación que tiene de los hechos ocurridos. Ya sabemos, tal como se establecen los protocolos de la OPS, las situaciones en las que las personas están clasificadas en el nivel rojo requieren una derivación inmediata, una estabilización farmacológica y probablemente la primera ayuda psicológica no va a ser idónea ni eficaz. Sin embargo, para todas aquellas personas que están en el nivel verde, probablemente la primera ayuda psicológica va a ser muy eficaz, sobre todo durante las primeras 72 horas de ocurrir un evento.
No podemos, si estamos hablando de procesos de crisis, no podemos dejar de mencionar también, desde el punto de vista teórico, el modelo de Roberts y Everly. Aquí les presento tres libros que a mi juicio son muy relevantes. Cada uno de ellos ha realizado una contribución muy potente para la psiquiatría, para la psicología, para la medicina en general, para que cualquier tipo de interventor que se emplea en situaciones críticas pueda reconocer, identificar y comprender dentro del proceso de crisis cómo vamos a evaluar el impacto del evento, cómo se construye un vínculo terapéutico en un contexto atravesado o en el que se ven desbordados los recursos de afrontamiento de una comunidad, cómo vamos a explorar la sintomatología relacionada con el trauma al corto, mediano y largo plazo, cómo vamos a hacer la exploración emocional, los recursos cognitivos que está desplegando para afrontar el evento y también muy relevante, cómo organizamos la búsqueda de apoyo y los procesos de cierre de la intervención en un escenario marcado por un proceso de crisis. Estos tres libros yo se los recomiendo totalmente porque además de que presentan las miradas clásicas de estos autores, pueden ver las variantes que han ido logrando cada uno de ellos. Por ejemplo, este texto de Everly y Mitchell es una revisión muy actualizada sobre protocolos de intervención y de gestión de la salud mental en situaciones críticas, así como el libro de Jaeger y Roberts, donde en este handbook, en su cuarta edición, se amplía de una manera muy potente y actualizada no solamente la asistencia y el tratamiento, sino también prácticas de investigación basadas en evidencia que permiten gestionar de mejor manera la salud mental. Otra guía clave, y me imagino que ya ha aparecido mencionado en esta jornada, es todos los aportes que ha realizado la IASC y particularmente este documento que es de acceso público y que además está disponible en varios idiomas, que nos permite organizar los apoyos psicosociales y la gestión de la salud mental en situaciones de emergencia. Cuatro ámbitos de análisis particularmente: aquellos servicios básicos de APS centrados en la dignidad y la seguridad de las personas, retomando los principios de la primera ayuda psicológica. En un segundo nivel, cómo fortalecemos las redes familiares y comunitarias. En un tercer nivel, la intervención mucho más técnica o de segundo nivel para el trabajo con grupos vulnerables o grupos de riesgo. Y en cuarto nivel, sobre todo, cómo orientamos los procesos de derivación y atención especializada para casos que muestran un nivel de afectación severa. Esta guía tiene un conjunto de recursos audiovisuales complementarios de tremenda utilidad y que probablemente ustedes, muchos de ustedes ya lo han empleado en respuestas humanitarias para el trabajo con familia. Otra herramienta muy útil, este documento, el Building Resilience for Healthcare Workers in Disaster, es una excelente herramienta, sobre todo centrado en los equipos de salud de primera respuesta, para ir clasificando cuáles son los niveles de resiliencia que muestran los interventores y cómo organizamos las acciones de intervención antes de que ocurra un evento, durante la ocurrencia de un evento y qué es lo que hacemos post emergencia. Sin duda, un excelente recurso. Por otra parte, ya hemos visto, retomando los principios de la IASC, la importancia de hacer un screening adecuado acerca del nivel de afectación que reporta una persona y cómo vamos a clasificar las intervenciones satisfaciendo en primer lugar las necesidades básicas o prioritarias, luego en un segundo nivel la intervención a nivel familiar, en un tercer nivel cómo organizamos estos esfuerzos de cara a hacer un screening más fino que nos permita orientar y derivar a aquellas personas que requieren una intervención mucho más urgente. Otro documento muy importante, y aquí me apuro en función del tiempo, es esta guía de UNICEF, la Global Multisectoral Operational Framework para la gestión de la salud mental y el apoyo psicosocial en niños, adolescentes y cuidadores. Es una excelente guía que también van a encontrar disponible en el sitio web de la UNICEF y que nos entrega luces bastante concretas sobre cómo organizar nuestras intervenciones a nivel de grupos prioritarios: niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, mujeres y mujeres que están en proceso de lactancia. Otro recurso importante que conecta con el anterior tiene que ver con cómo vamos organizando las estrategias de apoyo psicosocial y de rehabilitación. Y fundamentalmente hay tres ámbitos que pongo sobre la mesa para la discusión. El primero de ellos, ¿qué entendemos por apoyo psicosocial familiar y cómo son o cuáles son las características de nuestras intervenciones multicomponentes? Un segundo ámbito de discusión, sobre todo para todas aquellas agencias de colaboración internacional
ONG y servicios institucionales, es la mirada sobre cuáles son los espacios amigables que estamos generando en centros de apoyo comunitario, qué características tienen, son cómodos o no, y si estamos prestando atención a este punto. Y un tercer ámbito de análisis tiene que ver con las acciones comunitarias centradas en la familia, cómo estamos promoviendo grupos de apoyo, talleres de autocuidado, redes de madres cuidadoras, activación de liderazgos naturales, y sobre todo porque la evidencia es contundente en señalar que las intervenciones más efectivas son aquellas que tienen como foco el apoyo social, la resiliencia comunitaria, el trabajo intersectorial y intervenciones modulares de carácter participativo y horizontal. Otro elemento importante tiene que ver con qué tipo de herramientas. Me imagino que también esto se ha discutido. Hay algunas herramientas a nivel internacional que en situaciones de crisis humanitaria y de trabajo con familias han mostrado una sólida robustez psicométrica, entre ellas el GHQ-12, el instrumento de Kessler 10, el SDQ, el PTSD checklist para evaluar sintomatología relacionada con estrés postraumático, así como diferentes protocolos de desactivación interviniente, y que va de la mano también con algunos de los elementos que se menciona en la guía técnica que les mencionaba de la UNICEF. Por otra parte, y ya en lo práctico, también tenemos que recibir o actualizarnos respecto a qué vamos a entender por un afrontamiento adaptativo, y ahí tiene mucha validez y robustez científica la promoción de técnicas basadas en reestructuración cognitiva, sobre todo desde un enfoque cognitivo-conductual centrado en el trauma, el entrenamiento en técnicas de relajación y de respiración, el uso de la narrativa constructiva para verbalizar emociones post-desastre, así como cómo gestionamos los procesos de duelo frente a los diferentes procesos de pérdida, que no tienen que ver solamente con pérdida de vida humana, sino que también hay pérdida de vidas materiales, hay efectos que se rompen producto de procesos migratorios, hasta los procesos de duelo que se producen inclusive por la pérdida de una mascota, de animales o de un territorio. Y como es muy importante en nuestra intervención familiar validar las emociones, contribuir o facilitar espacios simbólicos de despedida y además diferenciar los procesos de duelo normal de aquellos que están manifestando algún tipo de curso potencialmente patológico. Otro punto que tenemos que considerar es cómo podemos generar acciones, sobre todo lo que ya hemos dicho, en torno a la prevención del burnout familiar, y para ello es clave la participación a nivel de la atención primaria en salud, sobre todo lo referido a la psicoeducación en materias de autocuidado, descarga emocional, apoyo mutuo, resiliencia comunitaria y evaluación de los riesgos presentes en el territorio. Algunos retos y desafíos que a mi juicio son relevantes en función del tiempo tienen que ver con que en América Latina cada vez somos testigos de experiencias muy exitosas que se han dado como parte de los procesos de respuesta a crisis humanitarias. Algunas de ellas, por ejemplo, brigadas de salud mental que se han implementado en países como Chile o México, espacios lúdicos post-desastre que se han implementado en países como Perú y Colombia, algunos manuales comunitarios que se han implementado en Centroamérica, sobre todo a partir de la experiencia sistemática que han tenido frente a ciclones y tornados. Por otra parte, sin duda que hay desafíos éticos y dilemas prácticos para nuestra disciplina. Algunos de ellos tienen que ver con cómo generamos intervenciones psicológicas en emergencias que no revictimizan, cuál es el equilibrio que tenemos entre brindar una intervención de urgencia versus la profundidad clínica. Por otra parte, ¿qué estamos o cómo estamos abordando los procesos de confidencialidad en contextos abiertos? Me estoy refiriendo a albergues o espacios comunitarios en los que generamos intervenciones psicológicas. Por otra parte, ¿qué tipo de trabajo estamos generando con comunidades que han estado expuestas históricamente a procesos de trauma o de violencia estructural? Pensemos varias regiones de Colombia y todo lo que ha ocurrido en el conflicto con con las FARC y en otras zonas que están afectadas por la violencia y el narcotráfico. Y por otra parte, también vinculado a los profesionales de la salud mental, cómo entendemos la intervención familiar en procesos de crisis, si estamos o no impulsando trabajos interdisciplinarios e intersectoriales, si somos si estamos empleando herramientas basadas en evidencia que nos permitan valorar el impacto psicosocial, y particularmente que ha sido de mi interés durante los últimos años en materia de investigación, cómo promovemos una cultura de la prevención y de cuidado comunitario frente a futuros desastres que nos toque afrontar.
Ya para ir concluyendo, en función de los tiempos, yo creo que a modo de conclusión destaco algunas ideas que me parecen relevantes poner sobre la mesa. El primero de ellos es discutir si en el caso de Colombia o de los países de Latinoamérica estamos siendo conscientes o no de las consecuencias psicosociales que tienen las emergencias y los desastres, sobre todo en un escenario marcado por la emergencia climática. ¿Cómo lo estamos haciendo? Segundo lugar, ¿cómo estamos trabajando con los equipos de voluntariado? Y esta disyuntiva que se da en procesos de respuesta humanitaria, esta diferencia entre el voluntarismo y el voluntariado, haciendo la diferencia en que el voluntariado son personas entrenadas, capacitadas e informadas para emplearse en situaciones de catástrofe, versus el voluntarismo, que son personas que, aun cuando genuinamente tienen un interés por ayudar a otros, no tienen la herramienta, no tienen la formación, no tienen el entrenamiento, ni siquiera tienen los elementos de protección personal para responder a escenarios de esta naturaleza y que sus intervenciones pueden generar un efecto iatrogénico en las personas. Un tercer punto de análisis es cómo evitamos una psicologización de la ayuda o una medicalización del sufrimiento durante crisis humanitarias. Y esta es una invitación a dar un salto desde el déficit a los recursos. Por otra parte, si estamos promoviendo nuevos enfoques de intervención centrados en lo sociocomunitario que favorezca la resiliencia comunitaria y el apoyo social. Y ya a nivel institucional, me parece clave instancias como esta que nos inviten a formarnos permanentemente, pero también hacer un llamado de atención a las autoridades para analizar críticamente cómo son las políticas públicas, los planes y programas en todo el ciclo de los desastres y la respuesta humanitaria, y donde es clave la coordinación multisectorial e interinstitucional para implementar intervenciones basadas en evidencia que ayuden a minorar el impacto potencialmente negativo que tienen eventos de esta naturaleza. De lo único que estamos seguros es que van a seguir ocurriendo eventos de gran magnitud que van a poner en jaque las capacidades de respuesta de nuestros países. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esto ocurra? Y ya para concluir, tal como lo había adelantado Adriana, quiero hacerles un regalo digital con este libro que acabamos de presentar en Chile. Ayer lo presentamos también en un coloquio de psicología ambiental con los colegas de México, de la UNAM, y hoy día mismo lo presenté también acá en mi país. Es un libro que hemos publicado a través de la editorial Asunibet, una de las principales editoriales españolas, titulado Psicología de la Emergencia y Desastres, aportes y desafíos para el afrontamiento del cambio climático en América Latina, donde diferentes colegas de países como México, Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y Chile nos organizamos para discutir sobre cuáles son los retos y desafíos que tiene nuestra disciplina en el afrontamiento de este evento. Particularmente hay un capítulo escrito por mi colega Adriana Silva que precisamente discute y tensiona cómo podemos organizar nuestras intervenciones atendiendo a la familia como una unidad de intervención, cuáles son los modelos empíricos que orientan nuestras intervenciones y qué tipo de lecciones aprendidas existen en este contexto. Los invito a revisar ese libro, está disponible en modo Open Access. Y para cerrar, para mí ha sido un agrado compartir con ustedes. Acá les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi sitio web, así como que nos puedan seguir en Instagram para poder seguir intercambiando ideas y reflexiones sobre estos temas que tan genuinamente y de manera relevante está impulsando el Colegio Colombiano de Psicología. Por mi parte, muchísimas gracias y espero sigamos en contacto en el futuro. Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido voy a usar la palabra, muy jugosa tu intervención, las invitaciones que nos has hecho. Hay una de todos los elementos teóricos, metodológicos, basados en la evidencia a lo que nos has invitado hoy para ponerle foco, para reflexionar. Y por acá me están preguntando que esto que tú presentas es como pasar del zoom, del iceberg, en donde lo que se conoce como intervención es solamente primeros auxilios psicológicos a nivel general, como esa puntica del iceberg, pero lo que tú has presentado es todos los niveles de complejidad que hay cuando se trata de
formarnos, de entrenarnos, de trabajar, pero sobre todo centrar nuestras actuaciones basados en la evidencia científica, y es como un zoom grandísimo y que nos invita a todo un trabajo de profundización en este tema que, como tú bien has hecho, ampliado el panorama de todo lo que viene y cómo vamos a estar preparados para eso, sobre todo pensando en este tema del Día Internacional de la Familia, en que las familias como grupo que puede convertirse en factor protector, ¿cierto? Frente a todas estas situaciones de crisis y de estrés que necesitamos trabajar, necesitamos hacer intervenciones para activar esos recursos que las familias tienen, porque a nivel profesional yo creo que nos quedamos muy cortos si solamente esperamos que la capacidad técnica de los equipos de respuesta sean los que asuman esa gran responsabilidad. Totalmente de acuerdo, Adrián. O sea, efectivamente, una de las... Bueno, a mí me gusta criticar mucho nuestra disciplina porque nosotros somos responsables de cómo se implementa y por lo tanto una de las cosas que siempre reitero es que cuando hablamos de la gestión de la salud mental en emergencia y desastre, no es solamente aplicar primera ayuda psicológica, sino que hay diferentes ámbitos de acción y que además hay diferentes grupos y colectivos que requieren asistencia. Aquí solamente presenté la mirada desde el punto de vista de colectivos como la familia y ciertos grupos de riesgo van a requerir potencialmente nuestra ayuda, pero también hay todo un know-how que se ha generado a nivel de la comunidad internacional para tener esta mirada ecológica sobre cómo diferentes ámbitos de acción van a requerir nuestra intervención, cómo se organizan los esfuerzos, cuáles son los momentos más oportunos para desplegar una u otra herramienta. Y además, hace un mes compartía con colegas de Perú donde les planteaba, por ejemplo, cómo también la inteligencia artificial está desafiando la manera en la que intervienen los psicólogos. Hoy en día existen el uso de chatbots mediados por inteligencia artificial generativa que han mostrado eficacia terapéutica para brindar primera ayuda psicológica. Han surgido otras herramientas mediadas por IA para promover, por ejemplo, el autocuidado. Se están utilizando drones para la entrega de suministros médicos, pero también para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, para el análisis de infraestructura crítica que ha sufrido algún tipo de daño en situaciones de gran magnitud como terremotos, para la evaluación de los terrenos en función, por ejemplo, en mega incendios forestales, organizar los esfuerzos de los equipos de primera respuesta en función de por dónde vamos a atacar frente al combate del fuego. Y por otra parte, los organismos internacionales como Naciones Unidas, UNICEF, OMS, etcétera, yo creo que han ido actualizando, producto de ensayo y error, una serie de orientaciones técnicas que son bastante útiles porque lo que sabemos hoy en día que los conflictos, los procesos de crisis y los desastres no son únicamente locales, sino que tienen efectos globales. O sea, todo lo que ocurre en Ucrania, en la Franja de Gaza, o lo que ocurre en Colombia, o lo que ocurre en Chile, tiene repercusiones directas o indirectas a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, necesitamos instancias como esta, que promuevan la colaboración internacional y que nos invita además a que la psicología sea capaz de generar intervenciones basadas en evidencia que disminuyan el efecto iatrogénico sobre los colectivos que más nos necesitan. Eso, entre otros análisis que podemos sin duda seguir discutiendo en otros espacios, estimada Adriana. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Estaremos sin duda muy pendientes a ese grupo de trabajo en la Sociedad Interamericana de Psicología sobre psicología de las emergencias y pendientes también porque sé que desde AMPE a nivel internacional están empezando con una formación en psicología de las emergencias que me parece que es muy importante, es un gran adelanto y además que es un producto de una colaboración internacional muy bonita. Y bueno, estaremos muy pendientes de eso. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad en compartir todo esto. Y bueno, seguimos ahí como reflexionando más. Exactamente, Adriana. Y muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos de Colombia por este espacio. Ya saben, ahí Adriana, una tremenda representante
para que en algún momento podamos también presentar el libro y compartirlo con ustedes. ¿Ah? Un abrazo desde Chile y muchas gracias por la invitación. Gracias, abrazo, Que estén chaito. Bueno, entonces creo que ya para darle cierre a nuestro día, he estado como tomando, si me permiten, he estado como tomando algunas, voy a colocar por aquí, algunos apuntes sobre como esos retos, ya los vemos aquí, sí, se ve, como esos retos que tal vez encontramos en todo lo que los invitados de hoy nos han dicho, pueden ser un reto difícil o no, por eso está ahí entre comillas, para la intervención con familias en contextos de atención humanitaria. El tema de la falta de información sobre metodologías de intervención globales basadas en la evidencia, el fortalecimiento de esta capacidad técnica para primera ayuda psicológica, el triage psicológico, que no lo coloqué aquí, que es otra perspectiva diferente, complementaria, y todo lo que tiene que ver con terapias breves útiles para estos contextos, cómo activamos todos estos procesos de gestión de las redes de apoyo social e interinstitucional, y algo que está ahí como por... em, como muy implícito, a veces no querer lidiar con toda la tecnocracia y todos los procesos administrativos y un poco salir de estos modelos psicológicos, em, digamos, tradicionales que nos pueden sesgar la comprensión, una comprensión más integral de lo que implica trabajar con familias, voy a colocar por aquí, lo que implica trabajar con familias en un contexto de atención humanitaria que nos permite comprender la situación de vulnerabilidad, identificar todas estas estrategias de acompañamiento aplicables a escuelas, familias y comunidad, y cómo construir estos espacios seguros de gestión de sistemas de apoyo. Y algo que hemos de alguna manera visualizado un poco en todos los espacios de entrenamiento y de formación que llamamos en el campo de psicología y familia, formación en intervenciones familiares en diversos niveles. Hemos encontrado que, bueno, puede ser útil un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos para familias, trabajar en el fortalecimiento de recursos y estrategias de afrontamiento según curso de vida en el cual se encuentra la familia en el momento del acompañamiento, de la petición de ayuda, tal vez un poco irnos, centrarnos en lo que se denomina actualmente terapia breve centrada en soluciones, y algo que hemos encontrado muy interesante, que es un modelo de intervención de la OMS que se llama Enfrentando el Problema PIEM Plus. Enfrentando el Problema es una de las metodologías que el PIEM Plus tiene a nivel general. Y cómo nos invitamos de alguna u otra forma a lo que en términos generales podemos decir que son procesos de prevención, provención y posvención cuando hablamos de intervenciones familiares para contextos de atención humanitaria. Y pues yo creería, no alcanzo a leer por aquí los comentarios en el en vivo, pero yo creería que ya con esta como con estas presentaciones, con toda esta experiencia desde Yérica, desde los colegas de las unidades móviles del ICBF, la experticia de Eduardo y un poco lo que estamos intentando construir y tejer desde el campo de psicología y familias como intervenciones familiares en contexto de atención humanitaria, pues lo que nos queda, como ustedes han podido ver, es mucho trabajo, mucha formación eh, y, y eso, que todavía nos queda muchísimo trabajo por delante. Así que bueno, agradecerles en nombre de la Subdirección Nacional, de todos y cada uno de los representantes y las representantes del campo de psicología y familias en los distintos capítulos. Y muchísimas gracias, compartan el link y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Chaito.